Hola, hoy vamos a iniciar con el taller de contorneo de esófago. Vamos a empezar con la anatomía tomográfica del esófago. Bueno, primero vamos a empezar por dónde se encuentra ubicado el esófago. Vamos a tener que se encuentra en el mediastino superior. También va a tener una parte que pasa por el mediastino medio en la parte dentro del mediastino medio, en la parte del mediastino posterior, y otra parte que se va a extender hasta el área abdominal. El esófago conecta la faringe con el estómago y mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Aquí tenemos un corte sagital y un corte coronal. En el corte sagital vemos cómo el esófago va a abarcar parte del cuello, bueno, el mediastino superior, el mediastino medio, la parte posterior y una porción abdominal. Y este es un corte sagital perdón, un corte coronal posterior, donde vamos a ver cómo se relaciona el esófago con la columna. Bueno, el esófago para fines anatómicos y clínicamente nosotros nos van a dar puntos de referencia con la endoscopía de dónde se va a encontrar cada parte, y esto también va a servir para ver en algunas ocasiones dónde se origina nuestro tumor primario. La primera parte, bueno, la primer punto de referencia son los incisivos. De los incisivos a los 15 centímetros está la transición de la faringe en el esófago. Después, a los 20 centímetros, está la escotadura external y en esta porción se va a formar el esófago cervical. Posteriormente, al cruce con la vena ácigo se va a formar el esófago torácico superior. El esófago torácico inferior va a llegar hasta la vena pulmonar inferior, y el esófago inferior de esta referencia de la vena pulmonar inferior hasta la unión gastroesofágica. Entonces aquí podemos ver cómo está el esófago cervical, el torácico, bueno, estas son las subdivisiones: el torácico superior, el torácico medio y el torácico inferior. Y algo muy importante que son los estrechamientos del esófago. El primer estrechamiento va a ser en la unión, bueno, el estrechamiento cricoideo, que va a ser de la unión de la faringe donde inicia el esófago. El segundo estrechamiento va a ser el broncoaórtico, que va a ser el callado de la aorta, que va a ser en el mediastino perdón, superior, y en el mediastino inferior, en la porción posterior, va a haber otro estrechamiento con el bronco principal izquierdo. Y el cuarto estrechamiento va a ser en el diafragma cuando entra al hiato esofágico. Bueno, ahora estos estrechamientos van a tener también una señalización anatómica en cuanto a longitud. Por ejemplo, el cruce aórtico va a estar a los 22.5 centímetros de los incisores. El cruce con el bronco principal izquierdo va a estar a 27.5 centímetros de los incisivos, y en su cruce con el diafragma va a estar a los 40 centímetros de los incisivos, esto medido endoscópicamente. Ahora, vamos a ver que el esófago, pues es un tubo muscular, pero no va a estar totalmente recto, va a tener algunas desviaciones, y esas desviaciones, pues las vamos a poder identificar en la tomografía. Algunas veces nos va a costar trabajo precisamente estas desviaciones, pero nos podemos ubicar de acuerdo al nivel de la columna en el que se encuentra. Por ejemplo, la transición de la faringe al esófago va a estar en C6, que es el límite anatómico donde se origina el esófago, y va a desviarse a la izquierda en la base del cuello. Después, la siguiente desviación va a ser en el callado aórtico. Esta desviación va a ser a la derecha y aproximadamente se va a encontrar en T7. En T10 va a atravesar el hiato esofágico, y en T12 se encuentra la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica va a estar, bueno, el esófago ahí se va a encontrar a la izquierda, ajá, de la línea media a la izquierda. La irrigación va a estar dada del cuello por la arteria tiroidea inferior, la arteria esofágica superior, del tórax va a estar dada por las arterias bronquiales, las arterias esofágicas medias, y en el abdomen por las arterias esofágicas inferiores. El drenaje venoso en el cuello va a estar encargadas las venas tiroideas inferiores. En el tórax,
el sistema de las venas ácigos, las venas bronquiales y las venas diafragmáticas superiores, mientras que en el abdomen va a estar el drenaje venoso va a ir a través de las gástricas izquierdas y que son los vasos breves. Ahora, el drenaje linfático, pues de igual forma va a ser en tres porciones, la porción cervical, mediastinal y la porción abdominal. De la porción cervical van a estar encargados los yugulares laterales y el laringio inferior. De la mediastina, los yuxtaesofágicos, los traqueobronquiales y los paratraqueales, y la abdominal, los gástricos izquierdos y celíacos. Ahora, en forma general, superior a la carina, en dirección craneal, van a drenar el drenaje linfático va a ir al conducto torácico, y inferior a la carina va a ir en dirección caudal a la cisterna del quilo. Ahora, y ya, o sea, como específicamente, desde que inicia el esófago a C6 hasta el mediastino superior, va a estar, van a drenar a las distintas estaciones que ya hemos visto, los distintos ganglios que van a ser del esófago, de la porción del esófago cervical y de la porción del esófago superior y medio. Por cuestiones de tiempo, pues esto ya lo habíamos visto, entonces me lo voy a pasar. La clasificación de Seward, por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2, aquí, bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo como de volúmenes y de qué ganglios debemos agarrar. Y, por ejemplo, aquí también en cuanto a los volúmenes, hay algunas veces que dentro de la clasificación de Seward en la tipo 1 y tipo 2, debemos tomar en nuestros volúmenes los ganglios de la arteria, bueno, del tronco celíaco y de la arteria gástrica izquierda, que aquí los podemos ver. En cuanto a la histología, pues es muy importante que el esófago solamente, bueno, va a tener una disposición ortogonal, los ganglios, y solamente es la única parte del tubo digestivo que va a tener una mucosa, una submucosa y una muscular propia, y va a carecer de serosa. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo vamos a encontrar en cortes coronales tomográficamente al esófago. Bueno, aquí estamos más o menos a nivel de, bueno, el inicio es en C6. Aquí podemos ver que estamos a nivel de la escápula. Aquí está en el número 11 el esófago. Vamos a tener que, va a estar anterior a el cuerpo vertebral, a este cuerpo vertebral torácico. Esta es la tráquea, y sus límites laterales van a ser a la arteria subclavia y la arteria carótida. Después, conforme vamos avanzando en los cortes, vamos a ir viendo que igual se va a encontrar siempre anterior a la columna vertebral, posterior a la tráquea y lateral a la arteria subclavia. Y conforme vamos bajando, se van a ir alejando, el esófago se va a ir alejando de los vasos, pero va a estar en relación íntima con la pleura parietal, la tráquea, y todavía va a continuar un poco en relación con la arteria carótida y la arteria subclavia. Posteriormente, aquí vemos cómo todos los vasos ya se han alejado, y solamente va a estar en relación con la tráquea y con la columna vertebral. Aquí podemos ver cómo, de igual forma, aquí está el primer estrechamiento bueno, ya habíamos pasado varios estrechamientos, pero aquí en este corte vamos a ver el estrechamiento que se hace con el arco aórtico. Y aquí está el límite del esófago torácico superior, que más o menos aquí nos vamos a encontrar a los 25 centímetros, que es donde bueno, es donde van a cruzar al esófago. A la derecha las venas ácigos, y se va a encontrar a la izquierda la aorta, que aquí, bueno, esta es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente, porque acabamos de pasar el callado aórtico. Posteriormente, aquí esta va a ser la carina, que en este punto se va a encontrar totalmente el esófago anterior, y vamos a ir viendo cómo se bifurca, y va a quedar el bronquio principal izquierdo totalmente anterior al esófago. Y a la izquierda
la aorta. Aquí podemos ir viendo cómo posteriormente, cuando pasamos los grandes vasos, la aurícula izquierda es la que se va a encontrar en relación anteriormente con el esófago y la aorta. Y de igual forma siempre va a ir anterior a los cuerpos vertebrales. Y en estos cortes vemos cómo ya cruza el diafragma y se encuentra aún en relación, bueno, aquí deja estar de relación con la aurícula izquierda, se va a encontrar más en relación con los ventrículos, con la vena cava inferior. Vamos a ir pasando los cortes y aquí va a aparecer el estómago. Y conforme vamos bajando, se va a encontrar la unión gastroesofágica, que aquí la podemos ver bien, es más o menos en 3 cortes. Y listo. Y aquí solamente es un ejemplo de cuando el volumen en esta se encuentra, bueno, el tumor primario se encontraba en este caso, en el esófago medio, por lo cual en verde son los ganglios que se tomaron, es el CTB ganglionar. Entonces vamos a ver cómo toman los ganglios supraclaviculares. En esta el tumor primario se encuentra en el esófago inferior y vemos cómo lo verde es el CTB ganglionar nuevamente y vemos cómo van a tomar los ganglios celíacos y gástricos que podemos observar aquí. Y aquí pues siempre el contorneo va a ser un poco, bueno, está muy claro en el esófago, pero podemos ver aquí cómo está el volumen es bastante, entonces va a estar dilatado el esófago y está en la porción inferior y de nueva cuenta vamos a tomar los ganglios celíacos y gástricos. Y listo. No sé cuál es. Lo habíamos bajado. Listo. Muy bien, y a continuación vamos a continuar con el taller de contorneo de esófago por parte de los residentes. Va a iniciar con la presentación del caso clínico el doctor Alejandro Cruz Valdivia, R2 de radioterapia. Bueno, referente al caso clínico, es un paciente masculino de 54 años de edad, que tenía 54 años en 2018, y tiene diagnóstico de adenocarcinoma poco diferenciado del esófago del segmento inferior, enfermedad localmente avanzada. Como antecedentes relevantes de personales no patológicos, él es originario y residente de aquí de la Ciudad de México, desempleado, católico, tiene licenciatura completa y también como antecedente tiene tabaquismo de 15 años que suspendió hace 3 meses previo al abordaje en nuestro hospital con un índice tabáquico de 35 paquetes año. No es alcohólico y negó otras toxicomanías. Él es diabético y hipertenso desde 2013, en tratamiento con metformina y con enalapril. Ya en su padecimiento oncológico, 4 meses previo a su llegada al hospital, esto siendo en mayo de 2018, inició con disfagia a sólidos progresivos y a líquidos, por lo cual acudió a un médico fuera del hospital, concretamente en el GEA González, donde se realizó una endoscopía y se encontró una lesión 4 centímetros de la arcada dentaria de crecimiento exofítico que ocluyó la luz en un 90%. Se realizó una toma de biopsia con reporte histopatológico
de adenocarcinoma, motivo por el cual se refirió al hospital, al INCAN. Además, refirió pérdida de peso, no especificada en las notas, y dolor, y negó dolor abdominal torácico, así como náusea, vómito o melena. La primera vez que llegó a nuestro hospital fue el 9 de junio de hace 2 años. Me pasan a la que sigue, por favor. Y de forma inicial se realizó una endoscopía en la cual se encontró, además de abundante residuo y moco, alteración de la forma de distensibilidad expresas por tumor circunferencial estenosante que se extendía desde los 45 hasta los 38 centímetros del esófago, tomando como referencia la narina izquierda. Dicha tumoración se encontró friable con estenosis del 90% de la luz, franqueable con el paso del nasoendoscopio. Se realizó una toma de biopsia. También se encontró que la unión esofágo-gástrica y el pinzamiento diafragmático se encontraban a los 46 centímetros de la narina izquierda, y en el estómago, a su vez, el cardias con mucosa de espectro infiltrativo de aproximadamente 2 centímetros por debajo de la unión esofágo-gástrica. Igual, la toma de biopsia de esta endoscopía resultó con el adenocarcinoma poco diferenciado. De forma adicional, se realizó una tomografía, esto el 21 de julio, en el cual se documentaron múltiples adenopatías en cuello a niveles 2B y 4, así como un esófago heterogéneo por expensas de tumor en su tercio inferior, con engrosamiento endoluminal que llegaba a ocupar la totalidad de la luz, con un diámetro longitudinal de 7.5 centímetros a partir de la unión esofágo-gástrica, en donde se observó el paso de una sonda nasogástrica que se había colocado previamente. Con estos paraclínicos fue abordado la unidad funcional y debido a la sospecha de adenopatías a nivel cervical, se valoró realizar un PET-CT y se envió a colocación de un catéter venoso central y consulta por oncología médica. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Ya en el PET-CT se encontraron además adenopatías mediastinales en los niveles 4R y 7, con medición de hasta 15 milímetros y un submax de 5.5. En esófago distal, lo que ya se había caracterizado en la tomografía previa es como un engrosamiento concéntrico de su pared, que llegó a medir aproximadamente 19 milímetros y provocó un estrechamiento de la luz asociado a un incremento de metabolismo con un submax de 6.5 y la sonda previamente ya documentada. En oncología, ya la primera vez que se abordó fue el 8 de agosto de hace 2 años, en 2018, y se indicó cisplatino y fluoracilo, 4 ciclos, a terminar el 8 de octubre de 2018. La primera vez que lo vio nuestro servicio, lo valoramos y lo consideramos candidato para tratamiento neoadyuvante con quimio y radio concomitante. Se prescribieron 50.4 grays en 28 fracciones, y estas mismas las recibió del 10 de septiembre al 20 de octubre de 2018. Fueron 50.4 grays con IMRT, con 28 fracciones de 180 centigrays sin complicaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, esto ya es posterior al tratamiento neoadyuvante. Se realizó una tomografía de control en la cual se encontró una obliteración parcial del esófago en su tercio inferior a nivel de la unión esófago-gástrica con engrosamiento de su pared e irregularidades en la zona que corresponde al fundus gástrico y el cardias. En el mediastino no se encontraron adenopatías evidentes y la pared gástrica se encontró parcialmente engrosada. Como conclusión de la tomografía, no hay cambios significativos en relación con el estudio previo y persiste engrosamiento de la porción distal del esófago por lesión ya conocida sin alteración de la luz. Con este hallazgo de la tomografía, la unidad de cirugía de gastro valoró la intervención quirúrgica y se programó para la laparotomía exploradora. El 12 de febrero de 2019 se realizó esofagectomía radical más disección mediastinal baja, más cirugía de 2 con ascenso gástrico. Se encontró un tumor esófago en tercio distal con ganglios a nivel 7 del tórax, de ganglios de 1.5 centímetros en el nivel 5 del tórax. ¿Me pasan a la que sigue, por favor? En la pieza quirúrgica se reportó como adenocarcinoma moderadamente diferenciado con infiltración focal hasta la adventicia, con extensión en la unión esofágo-gástrica sin células neoplásicas
en los bordes quirúrgicos proximal y distal, esto 6.5 y a 4 centímetros respectivamente, y a nivel circunferencial también. Se reportó como un YPT3, YPN0, YPM0, sin invasión linfovascular ni infiltración perineural, y fue una resección R0. De forma adicional, se reportó un grado de reacción tumoral en la escala de Ryan, un grado 3, esto sin respuesta. En un ganglio ortopulmonar se encontró adenocarcinoma moderadamente diferenciado o metastásico, únicamente en un ganglio y un ganglio resecado, y en los ganglios en el nivel 4, 4A, 4B, así como en el nivel 9, en el nivel 7, y en el nivel 10 mediastinales únicamente se encontró hiperplasia mixta y antracosis, esto sin reportar células metastásicas a estos niveles ganglionares. Por lo cual, la unidad funcional de gastro, el 15 de marzo de 2019, decidió quimioterapia adyuvante. Pasando a la que sigue. Ya esto, el Servicio de Oncología Médica decidió dar de forma adyuvante nivolumab 14 ciclos, esto con progresión de la enfermedad y pobre respuesta, por lo cual se propusieron 3 ciclos adicionales de paclitaxel. En una tomografía subsecuente, ya este año, el 31 de enero, se reportaron adenopatías bilaterales en cuello de 2 centímetros y el mediastino de 1.5 centímetros, así como una lesión hepática de 3 centímetros, por lo cual se caracterizó como progresión de la enfermedad. Y en oncología médica se indicaron 3 ciclos adicionales de paclitaxel como tercera línea. La tomografía más reciente, que es del 6 de abril, muestra una progresión de la enfermedad a nivel hepático con 6 centímetros, con un incremento del 50% en relación a la prueba de 3 centímetros, y como persistencia de las adenopatías en cuello de forma bilateral de 2 centímetros, por lo cual se catalogó nueva cuenta como progresión de la enfermedad. ¿Quieres entrar con video o sin video? Una pregunta para los R1. Mencionó ahorita en el caso Valdivia que hay adenopatías en 4R y 7. ¿Alguien que diga a qué niveles corresponden? Son los paratraqueales inferiores y los subcarinales. Bien, gracias, Alfredo. Ok, a continuación siguen órganos de riesgo por Josué Curi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con los órganos de riesgo. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? En cuanto a los riñones, vamos a tener las dosis de restricción, va a ser bilateral, sin embargo el paciente es monorreno, pero vemos que la media menor de 28 Grays va a tener menos del 50% va a presentar falla renal. En cuanto a una media de menos de 15 a 18 Grays, va a ser un 5%. Igual un B12 menor de 55, así como un B20 menos de 32, y un B23 de 20% van a presentar menos del 5% falla renal. Y también el B28 menos del 20%. ¿Qué sigue? En cuanto a los pulmones, las dosis de restricción va a ser un B20, va a ser menor o igual al 30%, va a presentar menos del 20% una neumonitis sintomática, una media de 7 Grays va a ser el 5%, una media de 13 Grays va a ser el %, una media de 20 va a ser el 20%, una media de 24 Grays va a presentar el 30% y una media de 27 Grays va a ser el 50%. En cuanto al corazón, en el pericardio, la media va a ser menor de menos de 26 Grays, va a presentar menos del 15% pericarditis. En el pericardio con un B30, menos del 46%, va a ser menos del 15%. Y en corazón, un B menor del 10%, va a presentar menor del 1% de mortalidad cardíaca a largo plazo. En cuanto al estómago, las restricciones en un D10 menor del 45 Grays va a presentar menos del 7% ulceración. Y en intestino también un B15 menor de 120 cc de volumen va a ser menos del 10% con una toxicidad grado 3.
y un B45 menos de 195 cc vas a tener menos del 10% de toxicidad en grado 3. En cuanto al hígado, la media va a ser menor de 30 a 32 grays, van a presentar menos del 5% RIL, una media de menos de 42 grays, va a ser menos del 50%, una media de menos de 28 grays va a presentar menos del 5% de pacientes con Child A o hepatocarcinoma, y una media de menos de 36 grays va a presentar menos del 50% RIL, igual en Child A o hepatocarcinoma. En cuanto a la médula, la dosis máxima va a ser 50 grays con menos de, bueno, el 0.02 va a presentar mielopatía, con un Dmax de 60 va a ser el 6% y un Dmax de 69 el 50%. Oye, Curi, nada más para consideraciones específicas de este caso, ¿por qué crees que sería importante prestarle atención al riñón, sobre todo, aparte de que es un paciente monorreno? Porque son órganos en paralelo a cadena, y este paciente pues presenta una dosis monorreno y las restricciones son bilaterales en cuanto al cuánto. Bueno, pero sobre la localización específica del tumor, ¿por qué crees que es importante cuidar el riñón? O sea, yo creo que es importante que lo mencionemos. ¿Alguno de los R1 o R2? Es esófago distal. Ok, esa es la respuesta, pero ¿qué tiene que ver que es esófago distal? Sobre todo por los volúmenes que vamos a ocupar, el CTV debería de llevar hasta 4 centímetros inferior al GTV, sobre todo en el esófago distal. Exactamente, así como lo está diciendo César, el hecho de que tengamos un tumor de esófago distal, además de la expansión del CTV de 3 a 4 centímetros, también nosotros tenemos que verificar que por lo menos esté cubierto 1 centímetro por debajo del tronco celíaco según las guías que envió Aymerich. Por ende, la dosis que pueden llegar a recibir los riñones, a pesar de estar pues todavía más caudalmente, pues sí puede ser significativa, por lo cual sí tenemos que tenerlos a consideración, a diferencia de un esófago medio o un esófago cervical, en el que nuestros principales órganos de riesgo sería corazón y los pulmones. Ok, perfecto. Ahora las consideraciones para generar los relevos ganglionares del esófago cervical y contornearlos por parte de Antonio de la Peña, y torácico superior medio y contornearlos por Germán Chávez. Bueno, según este consenso que fue del material que nos enviaron para el taller, la que sigue, por favor. Se menciona que para tumores por arriba de la carina se recomienda que los niveles ganglionares supraclavicular estén incluidos. Los límites de los ganglios supraclavicular son análogos a los niveles 4 de cabeza y cuello. Para tumores proximales por arriba de la carina, el CT debe incluir la tráquea y una extensión radial para incluir los niveles ganglionares inferior y superior para traqueales que corresponden a niveles 2 y 4. También menciona que superior al arco aórtico, el límite anterior del CTB se puede extender hasta el esternón y las cabezas claviculares para incluir los ganglios prevasculares que son el nivel 3. Esto tiene como ventaja una transición menos brusca entre el CTB de ganglios torácicos y supraclaviculares. Por arriba de la torácica, la tráquea debe excluirse, pero es importante mencionar que el margen radial de 1 centímetro requiere el esófago. Esto se debe respetar. El CTB debe incluir el GTB, por lo menos 1 centímetro de margen en todas las direcciones y un margen de 1 centímetro radial de la pared esofágica. Esto se recomienda para incluir los ganglios periesofágicos, que son el nivel 8. Este es un ejemplo que venía en el consenso. Y pues mencionar que que es el que se contornea en amarillo, corresponde al nivel 3, el azul al nivel 2 y el 2 al
al morado. En la imagen B, pues el CTB se corresponde al nivel 4 paratraqueal y el azul corresponde al nivel 8. Y en la imagen C, el CTB, que corresponde al ligamento gastroesofágico, está contorneado en azul. Ahora, en cuanto a los límites, voy a comenzar con el nivel 1, que como ya mencioné, corresponde al nivel 4 de cabeza y cuello. En los que son el cervical bajo supraclavicular, bueno, en cuanto al límite superior es el borde inferior del cartílago cricoides, en cuanto al límite inferior es la apertura torácica, el límite anterior es la cabeza de la clavícula ipsilateral, el posterior es el cuerpo vertebral, el límite medial es la línea media de tráquea y el lateral el cuerpo de la clavícula ipsilateral. En cuanto a los niveles ganglionares 2, que son los paratraqueales altos izquierdo y derecho, el límite superior es la apertura torácica, el inferior es la intersección del borde inferior de la vena innominada y tráquea, el anterior es el borde anterior de la arteria innominada, el posterior es el borde posterior de tráquea, el medial es el borde lateral de tráquea y el lateral parénquima pulmonar. Ok, entonces para continuar, pues los niveles 4, como ya dijo bien Alfredo, pues son los paratraqueales. Se dividen en dos, los bajos derechos y los bajos izquierdos. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, vamos a ver que pues se van a localizar a un lado de toda la tráquea, por lo cual vamos a ver en los volúmenes que en algún momento tenemos que incluir la totalidad de la tráquea. Y los niveles 8, que son los paraesofágicos, pues van a estar, como lo dice su nombre, alrededor del esófago. Y bueno, este es el ejemplo de lo que contorneamos Diego Antonio y yo. Como en el consenso para IMRT que fue enviado, que es basado, como ya les había yo mencionado en el taller, con respecto a campos 3D, pues los tumores esofágicos se dividen solamente en distales y proximales de acuerdo a su relación con la carina. Por lo cual pues decidimos hacer los volúmenes pues ambos porque se incluye pues lo mismo. Aquí es importante mencionar que como este paciente no tenía un GTB proximal, pues bueno, nosotros hicimos un ejemplo tomando en cuenta pues el parénquima sano del esófago. Entonces podemos ver en la primera imagen superior de la izquierda que estamos incluyendo los niveles 4 de cabeza y cuello, que son los niveles del hueco supraclavicular que mencionan en el consenso. Aquí es importante pues mencionar que tenemos que extendernos hasta el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y podemos ver que se incluye una parte de la tráquea que es solamente la expansión de 1 centímetro radial alrededor de la mucosa del esófago. En la segunda imagen vemos que ya estamos por debajo del borde del cartílago cricoides, por lo cual ya nos está incluyendo el nivel 4 porque estamos comenzando a entrar a la apertura torácica. En la tercera imagen vemos algo que es muy importante, que nos menciona la guía de contorneo. Por arriba del arco aórtico, a pesar de hacer la expansión radial de 1 centímetro, si no alcanzamos a llegar al borde posterior del esternón, nosotros lo tenemos que incluir, porque incluyendo el borde posterior del esternón, estamos cubriendo el nivel 3 del mediastino. Y en la imagen de abajo vemos que solamente es la expansión radial del esófago y siempre tenemos que excluir el cuerpo oral. En estas imágenes, pues continuamos viendo lo que les mencionaba. Y aquí solamente vemos otras proyecciones en sagital y en coronal de cómo quedaron nuestros volúmenes definitivos. Bueno, para A continuación, continuar, los ganglios del esófago torácico inferior y de la unión gastroesofágica por César Cárdenas.
Bueno, para continuar con esta parte, como ya mencionó Tony y Germán, los relevos ganglionares superiores, en nuestro paciente cabe señalar que el reporte de histopatología reportó hasta la estación 10, que son los paraesofágicos inferiores, los cuales, de acuerdo a la literatura, tendremos que tener en cuenta el porcentaje de metástasis ganglionares, sobre todo para el caso de los tumores esofágicos distales. Para recordar rápidamente, el porcentaje de metástasis en los ganglios abdominales superiores son hasta el 21% y en los medios hasta el 28.1%. Por lo tanto, de ahí la importancia de que nuestros volúmenes incluyan estas regiones ganglionares. Sobre todo, recordar que también quirúrgicamente hay dos tipos de resección ganglionar, que son en 2 campos y en 3 campos. Generalmente las que incluyen los 3 campos están incluidos los ganglios cervicales, mediastinales y las estaciones abdominales superiores, y es sobre todo recomendado para tumores esofágicos distales, aunque no es una recomendación puntual, ya que todavía no hay un consenso sobre cuál es la extensión ganglionar que más va a beneficiar a nuestros pacientes. Además de considerar que solo un 40 a 60% de las resecciones quirúrgicas logran una adecuada resección. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Bueno, sobre todo en el consenso que se envió, vamos a tener un borde proximal que, como mencionó Germán, se debería de aumentar 3 a 4 centímetros sobre el borde proximal del GTB o un centímetro sobre cualquier ganglio periesofágico. Eso también incluye para el borde distal. ¿Podrías darme la que sigue, por favor? Bueno, los bordes radiales para el esofágico inferior serían los paraesofágicos inferiores, que ya habían mencionado. Hay que incluir 1 centímetro de margen en cualquier dirección sobre la pared esofágica externa. Y cuando esté el corazón, incluyendo el pericardio, sobre el volumen, deberíamos de reducirlo 0.5 centímetros, ya sea sobre el borde cardíaco o sobre el borde hepático, que vamos a ver algunos cortes en donde nuestros volúmenes, al intentar incluir las regiones ganglionares paraesofágicas inferiores, vamos a incluir parte del hígado. Para exclusivamente los tumores esofágicos distales o de la unión gastroesofágica, la extensión del CTB debería de hacerse hasta el tronco celíaco para cubrir los ganglios celíacos que se encuentran en la base del tronco, además de los esplénicos que se encuentran proximal a la arteria esplénica y proximal a la hepática común. Aquí en su lado izquierdo de la pantalla coloqué el tronco celíaco, donde podemos ver la arteria esplénica, la gástrica se ve vagamente y la arteria hepática común en verde. Aquí va a ser un área de región donde hay abundantes estaciones ganglionares y es lo que queremos cubrir realmente. Como podemos ver en la imagen del medio, aquí nuestros límites anterior va a ser el cuerpo del páncreas y del lado izquierdo se puede ir hacia la parte hepática, la vía biliar o en algunos casos el propio hígado. En la parte posterior, el cuerpo vertebral T12, que es donde normalmente podemos tomar de referencia, donde se va a encontrar el tronco celíaco. Y como pueden ver en el último corte, estamos respetando la extensión que marca el consenso sobre 0.5 centímetros cuando hay tejido hepático y 1 centímetro de borde radial en todo lo que no conlleve tejido hepático o cardíaco. Como pueden ver en este último corte, lo que vemos del lado derecho como nuestro límite lateral es la curvatura menor del estómago, donde vamos también a cubrir los relevos ganglionares de la curvatura menor del estómago. La que sigue, por favor. En este corte podemos ver más claramente lo que mencioné en el corte previo, donde
nuestro límite lateral derecho se vuelve el cuerpo del estómago en la curvatura menor y nuestro volumen se va a extender hasta cubrir el tejido graso que se encuentra por delante del tronco celíaco. Aquí vamos a encontrar principalmente los ganglios del hilio esplénico o que están más bien hacia el nacimiento de la arteria esplénica y los que están en el árbol bronquial, en el árbol de la vía biliar, sobre todo considerando que nuestro límite posterior sigue siendo el cuerpo vertebral de T12. El borde distal para el CTB ganglionar en tumores de la unión gastroesofágica se debe extender de 3 a 4 centímetros por debajo del borde proximal del GTB, sobre todo para cubrir estas áreas ganglionares. En este paciente, si podemos ver aquí en la imagen más pequeña, estoy poniendo la distancia que se extendió el GTB, ya que independientemente de que nuestro PET no haya marcado que tiene ganglios positivos, como ya vimos, hasta un 20% puede recurrir en esa área. Por lo tanto, es importante incluir ese CTB. Ahora, como también mencionamos, la parte que hay que cubrir en este tipo de volúmenes es los riñones. En este caso, pues con más razón, ya que el paciente es monorreno y probablemente he visto también algunos planes que no llegan tan abajo, probablemente sea por eso. Y aquí nos estamos extendiendo hasta 5 centímetros, sobre todo por donde iniciaba en este paciente específicamente el tronco celíaco. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, Efra, gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar del GTB principal y ganglionar de este paciente. Solo para recordar, era un hombre de 54 años con cáncer de esófago poco diferenciado en segmento inferior. Entonces vamos a utilizar todos los estudios que tengamos a la mano. En este caso tenemos tanto la endoscopía como el PET que nos van a ayudar para definir nuestro GTB en una tomografía de simulación. Dentro de la endoscopía, resumí esto, que es una tumoración circunferencial estenosante que se extiende desde los 45 centímetros hasta los 38 centímetros del esófago, así estaba en el reporte. Y en el PET se identificó una adenopatía, bueno, dos, una en el 4R y una en el 7, ya vimos cuáles niveles son, y llegan a medir hasta 15 milímetros. Y bueno, se confirma por PET que en el esófago distal existe engrosamiento, que mide este engrosamiento hasta 19 milímetros y provoca estrechez de la luz, y aquí reportan el metabolismo. Antes de continuar, nada más mencionar de los estudios que nos envió Héctor. El estudio de Lee Grange nos comentaba que el PET pudiera ser una opción útil para el contorneo, y independientemente de que también nos sirve para hacer la estadificación del paciente, ya que nos permite identificar de manera más precisa que una tomografía, ganglios a distancia, enfermedad a distancia, así como ganglios regionales. Y en el estudio de Tomás, donde el PET lo comparan con otras técnicas para identificar el GTB. En conclusión, en este estudio de Tomás dicen que el PET sí puede ser un estudio útil, pero no se compara a que identifiquemos el GTB guiado por endoscopía y colocación de clips. Eso debería de ser el estándar para nuestros pacientes. Pedirles a los endoscopistas que vayan haciendo clips, colocando clips al menos en distal y proximal, porque el PET va a cambiar, va a variar según el metabolismo que tenga el tumor y si está inflamado o sangrando. Bueno, vamos a ver aquí los ganglios que se identificaron. Aquí en la primera foto vemos el nivel subcarinal y en las siguientes dos diapositivas tenemos la identificación del GTB esofágico o primario. Cuando tengamos el PET fusionado, se debe de hacer un volumen que se llama BTB, que es Biological Target Volume, y hacer uno como GTB, el que siempre utilizamos para hacer después una fusión de estos volúmenes. En las imágenes de la izquierda tenemos el 4R, y en las otras imágenes vemos la continuación
del nivel subcarinal donde estaba la lesión ganglionar. Seguimos. Y bueno, algo que es una herramienta para ubicarnos acerca de la localización, como para tener como referencia de la extensión que nos reportan en la endoscopía, es con las herramientas que tenemos en el Eclipse, hacer una medición desde los labios hasta la orofaringe y posteriormente de la orofaringe extender una regla hasta la lesión. Entonces, el tumor aquí lo podemos identificar aproximadamente para ubicar desde el inicio y hasta la porción distal. Y aquí, bueno, vemos el GTB primario como se vería. A continuación, Salvador, con las consideraciones para la generación y edición del CTB de cáncer de esófago. Bueno, ya nos habló Efra de cómo el GTB. Entonces, en el caso de cáncer de esófago, para la generación de los CTBs, pues vamos a hablar de algunos márgenes que podemos irle dando al GTB. Empezando con el primer artículo, que es en el cual hablan contornean el GTB por medio de PET-CT. Ellos dan recomendaciones de con respecto al GTB que se contorneó con ayuda del PET, dar un margen 2.5 centímetros longitudinal para el CTB y para el PTB un total de 3 centímetros, es decir, del CTB al PTB únicamente 0.5 centímetros. Posteriormente, de forma radial, dar 1.5 centímetros y 2 centímetros, es decir, 0.5 adicional. Quiero que observen en las imágenes que tienen ustedes a la derecha, en cortes axiales, sagitales y coronales, respectivamente. Lo que apreciamos nosotros, todo en amarillo, es la expansión para el GTB, ¿de acuerdo? Con las medidas que ya dimos automáticamente. Sin embargo, si ustedes aprecian, con estas expansiones queda bastante corto el hecho de que podamos cubrir las adenopatías subcarinales y pues con más razón las paratraqueales inferiores que nos describieron durante el caso. Es por eso que ellos proponen hacer adicionalmente un PTB para los ganglios y finalmente sumarlos. Para esto usamos algo que es el GTB-N. A ese se recomienda dar una expansión de 2 centímetros en todas las direcciones y eso constituye un PTB ganglionar, que es lo que apreciamos en color anaranjado en las imágenes. Y vean cómo quedan bien enmarcado esa adenopatía paratraqueal inferior en la primera imagen en el córtex de la tomografía, adyacente al esófago, y posteriormente también con un margen adecuado la adenopatía que está localizado en la bifurcación bronquial a nivel de la carina. Luego, en la siguiente guía que envió Héctor Manuel sobre contorneo para IMRT, quiero que hagamos la comparación de las recomendaciones generales. Ellos únicamente establecen hacer expansiones longitudinales de 3 a 4 centímetros en un borde proximal y distal al GTB, mientras que hacen un borde radial de 1 centímetro para el CTB. Es decir, hacen un CTB que es más pequeño. Esta comparación la podemos apreciar en su imagen que está al lado derecho, en el cual vemos un CTB en azul que longitudinalmente tiene mayor extensión, puesto que le estamos dando los 4 centímetros recomendados. Sin embargo, en sentido radial, vemos que queda más estrecho que el amarillo, ya que solamente le estamos dando 1 centímetro, a diferencia del 1.5 centímetros que dábamos en el otro artículo. Luego, ¿qué hay de los ganglios? Las expansiones que se recomiendan deberían en la mayoría de los casos cubrir las regiones ganglionares adyacentes. Recuerden que cuando damos nosotros 3 centímetros o 4 centímetros longitudinal y lo que demos radial, esto la computadora al momento de procesarlo lo traduce como que si voy a tomar en cuenta los 3 centímetros por arriba y por abajo, las expansiones hacia arriba y hacia abajo en el entorno radial van a ser una suma y por ende un promedio al final de cómo va a quedar. Entonces, no necesariamente vamos a tener 2 centímetros en cada uno de los cortes. Esto puede llegar a ser más. Por eso se establece que en la mayoría de los casos debería cubrir las regiones ganglionares adyacentes. Sin embargo, ya como lo establecimos ahorita que César nos explicaba sobre el CTB ganglionar, todos aquellos tumores distales o de la unión esófago-gástrica se puede extender manualmente el CTB, esto para cubrir el origen del tronco celíaco, que aproximadamente lo encontramos en T12. Para tumores que son proximales, la recomendación es asegurar sobre
todo la cobertura de los ganglios periesofágicos, como nos mencionaba César hace un momento, y extenderse de forma radial y anterior para cubrir ganglios paratraqueales superiores e inferiores, así como subcarinales, esto individualizando el caso, dependiendo de la localización del tumor, si es de esófago cervical, medio o de la unión esófago-gástrica. Ahora bien, como las expansiones son muy grandes y como les decía, se expande más que 1 centímetro o 1.5 centímetros de forma radial, estamos nosotros comprometidos a hacer una edición de las estructuras de riesgo para limitar la toxicidad. Entonces, lo que se recomienda es que brindemos un margen adecuado de entre 1 a 2 centímetros para la cobertura de adenopatías positivas. Sin embargo, si ese margen se extendiera más allá de 0.5 centímetros del corazón, por ejemplo, pues se recomienda que lo limitemos lo más posible. Por ejemplo, en la imagen que ven ustedes en los cortes axiales, podemos apreciar cómo hay distancias que son muy dispares. Por ejemplo, hay de 2.23 hacia la adenopatía, 1.17 o 0.37. Si limitáramos ese volumen para que la adenopatía únicamente tenga una cobertura alrededor de 0.5 centímetros, se considera, según esta guía de contorneo para IMRT, basado en uno de los estudios del KGB, si no me equivoco, es en lo que está basada esta guía. Es un margen suficiente y sin riesgo de falla. Luego, otras ediciones que son importantes va a ser la del corazón, aparte la de los pulmones y la del hígado. Lo del corazón nuevamente lo pongo ahí. Vean cómo alrededor del esófago hay incluso 1.37. Entonces, de manera anterior todavía podríamos limitar esa expansión para disminuir la toxicidad hacia el corazón. Y también pongo el ejemplo del hígado. Al ser un tumor distal, vemos que la expansión involucra toda la unión esófago-gástrica, incluso la parte proximal del estómago. Por ende, limitar hacia el hígado a 0.5 centímetros también nos va a ayudar bastante a cumplir las restricciones en los planes de nuestros pacientes. Es todo. A continuación, la evaluación del plan por parte del doctor Daniel Cárdenas. Bueno, en cuanto a la evaluación del plan, inicialmente, como ya vimos en las presentaciones anteriores, debemos evaluar el contorno, la colocación o arreglos de campos, que en este caso el paciente tenía calculados varios planes. Yo elegí uno que era un BIMAT, y en el sentido de colocación de campos solo debemos de fijarnos que tanto la entrada como salida de los campos no hay alguna intersección con alguna de las extremidades o alguna otra estructura. La siguiente. En cuanto a cobertura, lo debemos de valorar tanto en el histograma como visualmente en los diferentes cortes. Como podemos ver, tanto en el corte que tenemos del lado izquierdo, la curva de isodosis de 50 Grays coincide casi con la curva del PTB. Entonces, las dos evaluaciones que se pueden hacer es la dosis del 95, que va a cubrir el 100%, cubre prácticamente el 100% del PTB, y la dosis del 100% que cubre el 94.5% del PTB, como lo podemos ver en el histograma del lado derecho. La siguiente. En cuanto a la homogeneidad o puntos calientes, también lo recomendable es evaluar visualmente cada una de las estructuras, cada uno de los cortes. Y como podemos ver en los algunos de los cortes significativos que coloqué, todos los puntos calientes se encuentran dentro del mismo PTB. La siguiente. Bueno, en cuanto a índice de homogeneidad, del lado derecho quise colocar un resumen de los diferentes índices o de las diferentes fórmulas que existen en la literatura con su respectivo autor sobre el índice de homogeneidad, para que no tengamos en algún momento conflicto de cómo sacaron este índice o de dónde salió este índice, porque generalmente con el que estamos más familiarizados es con el del ICRU 83. Sin embargo, podemos ver que otros autores proponen fórmulas similares. Yo en el caso del plan apliqué las diferentes
diferentes fórmulas. Y como podemos ver, independientemente de la fórmula que utilicemos, el índice de homogeneidad está aproximadamente entre 0.14 y 0.15, por lo cual si un plan no es homogéneo, sí lo vamos a poder notar independientemente qué fórmula utilicemos. La siguiente. En cuanto al índice de conformidad, también del lado derecho hay un resumen con los respectivos autores de las diferentes fórmulas de la literatura. También una de las características que ustedes ven en las fórmulas que dice TB, que es el PTB, PIV. El PIV es básicamente el volumen de intersección, que es la intersección entre la curva de isodosis prescrita y el PTB. Y este volumen prácticamente lo vamos a obtener con una operación booleana. Entonces tenemos el volumen de la isodosis de 50 grays con la intersección que básicamente es la I inglesa del PTB, y vamos a obtener este nuevo volumen que vamos a poder utilizar en las otras fórmulas de los otros autores si en algún momento necesitáramos. La siguiente. Y por último, las dosis de restricción en fraccionamiento convencional. Nos podemos guiar dependiendo de la técnica que utilicemos. Recordemos que el Quantec por el año que fue realizado, está más orientado a restricciones 3D. Y si nosotros ya utilizamos una técnica más moderna, podemos también guiarnos en las dosis de restricción de la NSCN, que ya fueron hechos con protocolos más actualizados. Tenemos en el caso de los pulmones, que nos da diferentes dosis de restricción, desde unas que son más restrictivas hasta otras que son menos estrictas, como el B40 menos del 10%, un B20 menos del 20%. Otra de las estructuras que también debemos de tomar en cuenta es, por ejemplo, el corazón, un B30 menos del 30%. Y eso sería en cuanto a la evaluación del plan. Y listo. Eso concluye el taller de esófago del día de hoy. ¿Algún comentario o preguntas? Yo nada más tengo un comentario, bueno, es como una duda. Me parece que lo que de las guías de CTB ganglionar que comentaron tanto Chava como César, únicamente comentaban que para esófago inferior se incluía, además de los ganglios paraesofágicos, también los del tronco celíaco. Pero, por ejemplo, las guías de NSCN también recomiendan que se incluya en este mismo contexto los ganglios de la curvatura menor y los ganglios esplénicos. No sé si hay alguna diferencia en ambos enfoques. Los de la curvatura menor también vienen en la guía de contorneo de la IMRT, solamente que vienen con otro nombre, que son los del tronco celíaco. Pero sí son esos mismos. Y ahí la guía menciona que los del hilio esplénico, ellos no lo consideran como tal, como parte de los ganglios regionales, sin embargo, pues a consideración del radiooncólogo se podrían incluir. Además, si te fijaste en las expansiones que vimos, todavía el contorneo alcanza a cubrir una buena porción de los ganglios del cardias y los de la curvatura menor. Quizá no los distales, pero sí los proximales. Entonces, sí hay que sopesar bastante dependiendo de la extensión del tumor, tal como nos decía Efra, viéndolo por endoscopía y también por PET-CT con todos los recursos clínicos y más que tengamos, para ver qué tanto beneficio va a tener el paciente de incluir todas esas regiones ganglionares y sopesarlo contra la toxicidad que puede llegar a ofrecer nuestro tratamiento. Sí, así es, como comenta Salvador y Efraín. Hay que ver la extensión del tumor. O sea, si es un tercio inferior, digamos, casi unión gastroesofágica, hay que considerarlo, ¿no?
Hay tumores, sobre todo los que a veces llegamos a ver en la consulta, que son de tercio inferior y ya llegan hasta la unión gastroesofágica e incluso la sobrepasan siendo de esófago. Entonces, en esos casos se tendría que tener particular indicación o consideración de incluirlos, ¿no? ¿Algún otro punto que quisieran, Héctor, como recalcar, que te haya llamado la atención, que no, para no olvidar? ¿O alguien más, Germán? Pues, o sea, nada más como lo que dijo Salvador, pues a pesar de que los ganglios supraclaviculares pues no se incluyen como tal en el esófago distal, pues sí debemos considerar. Por ejemplo, este paciente en el PET, en la tomografía, tenía una sospecha de ganglios cervicales. Y si nos damos cuenta, después en la evolución el paciente tuvo una progresión a ese nivel. Entonces, a pesar de que era esófago distal, si había una sospecha, pues tenemos que nosotros ser juiciosos por lo que ya habíamos mencionado del PET. El PET pues va a tener una baja sensibilidad para determinar pues enfermedad ganglionar, y nosotros, si tenemos una sospecha, pues tenemos que incluirla. Entonces, es muy importante para nosotros en nuestras historias clínicas, y esto va pues, o sea, para todos, pero sobre todo los R1 que pues ahorita están comenzando a ver la importancia de esto. Estos pequeños detalles nos tienen que ayudar. O sea, nosotros probablemente pudimos haber cubierto esa zona a pesar de pensar que no le tocaba por ser un esófago distal. Entonces son detalles que pues tenemos que considerar en cada paciente, ¿no? O sea, individualizar muy, muy bien estos casos. Sí, así es. Y Efraín o Salvador, ¿alguna recomendación que les dieran a sus demás compañeros, ustedes que ya han rotado más veces con el doctor Hinojosa? Algo que siempre nos comenta el doctor Hinojosa es en relación a las expansiones, que no dejemos que el sistema, o dejar que el sistema haga las expansiones automáticas y ya. O sea, sí tenemos que estar editando corte por corte, tanto el CTB como el PTB, porque sí queda muy diferente y esto también depende de cómo hagamos la expansión. No sé si se han fijado, hay expansión para hacerlo tipo 2D o para hacerlo tipo 3D. Esto va a ser diferente. En 2D, pues va a considerar solamente como el corte, corte por corte va a ser las expansiones, y en el 3D va a tomar toda la estructura como un solo volumen, y a veces así nos quedan volúmenes mucho más grandes, porque sí lo va a hacer como muy isotrópico, va a mantener las distancias entre todos los lados. Entonces, generalmente ese no nos gusta para hacer las expansiones. Y aquí, doctora, bueno, no sé, como regresando al caso, digo, el PTB nos queda claro que es una buena herramienta para detectar ganglios. El PET, perdón. Digo, no se vieron por PET, quedaron como sospechosos por una tomografía y nunca se biopsiaron. En caso de que hubiera estado positivo por PET, bueno, pregunta para todos de manera general, ¿hubieran metido todo el esófago o solo hubieran hecho una expansión del GTB ganglionar cervical y pintado el GTB distal? No sé si me di a entender. Sí, dices. ¿Puedes reformular la pregunta, Efraín? Ajá. El ganglio salió negativo por PET, ¿no? En caso de que hubiera sido positivo o que tuvieras biopsia positiva de ese ganglio cervical, ¿se hubieran expandido hubieran metido todo el esófago o solo se hubieran quedado con el esófago distal y el pedacito de expansión que le tocaba del GTB ganglionar de cervical? Yo creo que eso contornearlo como GTB y pues, pero tal vez incluir todo ese nivel, ¿no? O sea, no el esófago, más bien el nivel supraclavicular, ¿no? O sea, yo creo que, porque si no quedaría muy grande el volumen, ¿no? O sea, tú dices que serían dos volúmenes separados. Sí, probablemente. Yo difiero un poquito de la conducta que tomaría Germán, porque a pesar de todo sabemos que uno de los grandes beneficios
pues, tratar a los cánceres de esófagos con una terapia no adyuvante es precisamente eso, que lleven varios ciclos. Incluso hay pacientes que nos llegan ya con 2 o 3 ciclos de platino con fluoruracilo encima antes de iniciar la radioterapia. Entonces creo que en estos casos pues debemos de darle el beneficio a la quimio, ya que extender nuestros volúmenes hacia esas porciones pues es simplemente regalar toxicidad, y quizá el beneficio que nosotros podamos aportar en términos de control o corregional de la enfermedad no sopesen el riesgo en el cual estamos poniendo al paciente, sobre todo en cuanto a datos de neumonitis o una plexopatía braquial por la localización que guardaba ese ganglio. Sí, ahí creo que tiene validez la parte que dice Salvador, sobre todo ver qué escenario fue, ¿no? O sea, si ya es un PET antes de la quimio y le dieron quimio, pues valdría la pena incluso repetir el PET. Si es un PET que sale positivo y no le han dado tratamiento y llega a la consulta, yo creo que incluso requerirá más abordaje ese ganglio, sobre todo que es accesible, ¿no? ¿Por qué? Pues uno, para saber, no es la diseminación típica que haya ganglios saltados de esa manera, ¿no? O sea, tendría que generalmente haber ganglios en el trayecto que sigue la diseminación. Si los hubiera, pues entonces ahí sí sería incluirlos todos, ¿no? En este caso que fue saltado, pues yo pensaría que antes de tomar una conducta de si incluirlo o no, haría una biopsia. Si la biopsia fuera positiva y correlacionara con el mismo tumor del esófago, la pregunta que plantea Efraín es muy válida porque serían 2 volúmenes separados y uno sabe que el trayecto va por, digamos, por todos los paraesofágicos. Entonces ahí tendría incluso validez incluir la extensión que se continúa, considerando que en esófago no siempre lo electivo es lo usual, o de manera, otro abordaje que tampoco es, digamos, estándar, se podría considerar que, como dice Salvador, que a lo mejor dieran quimioterapia inicial, ver cómo responden y, dado que va a ser un volumen muy grande el que se tenga que incluir, tratar de revalorar en unos meses, ver la respuesta y dependiendo de la respuesta solo tratar lo que quedó positivo, con la finalidad que menciona Salvador, tratar de reducir. Porque si bien pudieras pensar en incluirlo todo sería un gran volumen y sería mucha toxicidad. Entonces, creo que no es algo común. Hay diferentes pautas que se puedan tomar, pero mientras menos toxicidad le puedas dar al paciente, creo que un buen camino podría ser biopsia. Dependiendo de la biopsia positiva, a lo mejor platicar con oncología y revalorar en cierto tiempo antes de considerar incluir todo el volumen y aumentar la morbilidad. Un último comentario, si se puede. Sí, Una de las cosas que nos ha tocado ver en esófago con el doctor Hinojosa, y creo que son bastante importantes, es que en muchas ocasiones los tumores que vemos son muy voluminosos, o sea, hasta de un diámetro de, no sé, 5, 8 centímetros. Entonces, las resecciones a corazón y a pulmón son muy difíciles de cumplir. Entonces, una de las estrategias que hemos visto que es funcional es resimular a los pacientes y empezar aproximadamente con 10 a 12 fracciones de las 28 que le daremos con una técnica APPA, sobre todo para reducir la dosis a pulmones. También hay que ver la localización del tumor y ya posteriormente resimular y dependiendo de la respuesta, pues ya complementar con IMRT y eso sí ayuda bastante a que se cumplan las dosis de restricción. Entonces, pues creo que es una buena estrategia y es parte de esto que hacemos de cada caso individualizarlo, pues para mejorar los desenlaces de cada uno de los pacientes que vemos. Sí, pues creo que es también buen comentario, ¿no? No sé si hay algo más, si no, pues ya los que tenemos que empezar a trabajar, creo que ya es un poquito tarde. Gracias, doctora. Listo, gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, buen día.